webinares con Grow y con otros titulares, pero bueno, nos parece muy importante iros dando un perfil de todas las proyecciones que se están desarrollando. Hoy vamos a hablar de Health Coach. Es un curso dirigido y llevado a cabo por gente de la Complu, ahora mismo se le tiene algunos de nuestros socios, y van a participar también alguna persona, una enfermera, una compañera que ha hecho este curso ya, nos va a decir un poco su percepción del asunto. También está la presidenta de la Asociación de COVID Persistente, está el doctor Meneses, que es un viejo conocido nuestro porque es un miembro de la Asociación de los Veteranos. Ya eres veterano, Alfonso. Entonces, bueno, pues ya es de sobrado reconocimiento, sobre todo a nivel formativo, y es el director de este curso y sin duda será un éxito porque todos sabemos que Alfonso trabaja bien. Entonces, bueno, pues os presento. Tenemos al señor Mayor, Iván Mayor, es el director del curso, de este curso de experto, perdón, es director del curso de experto Health Coach, es profesor en la Complutense y es doctor en psicología. Tenemos a don Alfonso Medina, director académico de este experto también, del experto de Health Coach, es coach por ICF y es doctor en psicología también. Tenemos a Paola Vaca, que ha sido alumna del primer experto que ha habido, de la primera edición, es enfermera y es compañera nuestra. Ella nos va a contar un poquito por qué decidió entrar en este tipo de actividades que son bastante novedosas. Ella sin duda tiene espíritu de pionera, no me cabe duda. Y bueno, nos dirá un poco cuál es su percepción y qué nos puede aportar al respecto. Tenemos a Elizabeth Semper, presidenta de la Asociación de COVID Persistente, que nos va a dar también un punto de vista muy interesante. Y a Alfonso Meneses, que lo he dejado para el final por aquello de la confianza y porque es de la asociación, pero es que él es el director. Él es el director de todas estas iniciativas. Él es doctor por la Complutense, es profesor de la Facultad de Enfermería y ya os digo, un viejo conocido de todos nosotros que sabemos perfectamente pues, de su largo recorrido ya, porque ya lleva unos años haciendo esto y va un poco por delante dándonos los pasos de por dónde va lo académico en nuestra asociación, que como todos sabéis tiene mucha importancia, pero tenemos ya muchos doctores. Y muchos doctorados han sido auspiciados y dirigidos por Alfonso. Y luego tenemos a Margarita Portillo, que es codirectora de este curso de experto y es la persona responsable de Grow Enfermería. Es una de las que inventa, de las que nos hace todos estos desarrollos que, como todos os imagináis y sabéis, pues llevan detrás un grandísimo trabajo. No me entretengo más, espero que os guste, espero que os sea útil y bueno, vamos a empezar ya. Si queréis enviar preguntas, nos las mandáis y luego se las vamos haciendo en el último tramo. Vamos a estar como media hora debatiendo y luego en el último tramo de la webinar pues se expondrán todas las preguntas a quienes se las dirijáis para que os las puedan responder, ¿de acuerdo? Entonces empiezo por el señor Mayor y empiezo a decirle que cuál es el aporte directo del Health Coach a los pacientes y al Sistema Nacional de Salud. ¿Para qué nos sirve, en definitiva, este curso? Claro. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder, sobre todo, compartir algo que yo creo que siempre ha estado en el alma de todo profesional sanitario y es tener muy claro cuáles son las herramientas que pueden ayudar a consolidar esos cambios, a mejorar la salud de los pacientes. Y yo creo que el curso de Health Coach atiende ese aspecto que no siempre se tiene en cuenta, que es el aspecto emocional. Es cómo conseguir que esa persona, en esos peores momentos, en situaciones difíciles de su vida, no solamente restablezca su salud, sino también restablezca ese aspecto emocional que le ayuda a seguir motivado para que cuando esté en casa pues pueda seguir trabajando en su propio cambio, en su propia mejora personal, ¿no? Entonces, yo creo que el primer aspecto clave es esa mejora en los aspectos atencionales que se tiene en el paciente. En general es humanización de los cuidados y que el paciente en esa peor circunstancia de su vida encuentre ese apoyo y esa
realmente ese afecto que le pueda ayudar a sentirse que realmente no está solo en una situación tan difícil como la que pueda atravesar. Pero no es solamente eso lo que nos ayuda el Health Coach. El Coach además genera una sensación de poder y motivación del profesional que ayuda a evitar, por ejemplo, síndrome como el estar quemado, el burnout, que tienen muchos profesionales después de un tiempo. A veces estamos tan centrados en ayudar que el cuidador se olvida de sí mismo. Y yo creo que es importante que también tengamos unas herramientas, primero, que nos hagan recobrar el poder en esas situaciones donde a lo mejor vemos que cada vez contamos con menos recursos, con menos tiempo para poder hacer las cosas y donde además sintamos que realmente la ayuda que estamos dando es efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Health Coach ayuda también al cuidador a recobrar esa situación de poder en esas circunstancias y, ¿por qué no decirlo, no? También nos ayuda a poder tener ese necesario aspecto de introspección, de tener en cuenta nuestras propias emociones para cuando lleguemos, para que cuando salgamos de la puerta del hospital, del centro de salud, lleguemos en óptimas condiciones a nuestras respectivas casas, ¿no? Y poder descansar y recuperarnos. Porque, repito, a veces el afán de ayudar hace que nos descuidemos de nosotros mismos y en ese sentido el Health Coaching siempre tiene por objetivo ayudar y brindar la mejor de las ayudas, pero también cuidar del propio cuidador, que yo creo que ese es un objetivo que muchas veces se nos olvida. Muchas gracias, señor Mayor. Ahora quiero preguntar al señor Medina, que también es doctor en psicología, ¿cómo puede mejorar el coaching sanitario la adherencia al tratamiento? Yo creo que hay varios aspectos en los que la intervención de un health coach puede facilitar esta adherencia al tratamiento. El health coach se va a preocupar de conocer cuáles son las cualidades, los talentos, los potenciales del paciente cliente y en función de esas cualidades, talentos y capacidades naturales, le acompañará en el diseño de un plan de recuperación. En la adherencia al tratamiento entendemos que por un lado hay un factor importante que es la motivación. El darse cuenta el propio paciente de cuáles serían las implicaciones de seguir adecuadamente el tratamiento. Pero también hay toda una serie de aspectos contextuales. Muchas veces el paciente, como decía el doctor Mayor, se siente emocionalmente solo. Muchas veces el paciente no se da cuenta que tiene recursos en su entorno para desarrollar una mejor estrategia de recuperación. Y esto es lo que va a determinar en gran parte la adherencia al tratamiento. Ese aspecto, por un lado, motivacional y, como decía también el doctor Mayor, un aspecto de empoderamiento. El health coach va a ayudar al cliente paciente a darse cuenta de sus propias capacidades, de que tiene recursos dentro de sí para conseguir eso que en un principio puede estar viviendo como un gran obstáculo, como una gran debilidad, etc. De modo que el health coaching, ya hay muchos estudios que demuestran que la eficacia que tiene a la hora no solo de mejorar la adherencia al tratamiento, sino de recortar el tiempo necesario para una recuperación. Eso tiene, como bien sabrá el doctor Meneses y quizá vosotros, una gran implicación económica que no está de más tenerla en cuenta. Muchas gracias, señor Medina. Ahora quiero preguntarle a la señora Vaca. Paola, ya veo que acabas de llegar. Vas muy deprisa. ¿Te dejo respirar un poquito o te hago tu pregunta? Pon el micro, Paola. Necesitamos que actives tu micro.
Paola, ¿me oyes? Activa tu micro. ¿Estás en silencio? ¿Tienes el micro anulado? Ahora. Ya, hola. Ya estás. Vale, mira, yo te quería preguntar, bueno, ante todo, bienvenida. He visto que has llegado corriendo deprisa. Sí. Imagino que no estás trabajando como la mayoría de los asistentes y bueno, te agradecemos mucho tus carreras, porque en definitiva esto es una carrera para compartir un poco con todos nosotros. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a hacer este tipo de experto, de health coach? ¿Quién te puso? Sí, bueno, pues la verdad que primeramente el querer dar algo más a los pacientes, tener una perspectiva diferente, aprender, que aunque suena cliché, pero aprender además, y aprender también un cambio en la manera de entender al paciente, porque hay una cosa que he compartido en varias ocasiones con los compañeros del trabajo, sobre todo cuando nos hemos tenido que enfrentar a determinados cambios, y es que no porque algo se haya hecho de la misma forma, de una manera determinada siempre, quiere decir que sea la mejor. Entonces, no sé si le ha pasado a otros compañeros, estoy prácticamente segura de que sí, que tienes un paciente determinado o estás en un servicio determinado y quieres dar lo mejor a esos pacientes o a ese paciente en concreto, de experiencia, de tus conocimientos, entonces se tuerce algo y entonces estudias más, buscas más formas de poder ayudarlo desde el punto de vista técnico, de cuidados, de intervenciones, teniendo aparte en cuenta pues, todo el área psicosocial de ese paciente, su entorno, su estado de ánimo. Haces todo lo que puedes. Lo que no quita que yo me he preguntado a veces, ¿de verdad estamos haciendo todo lo que se puede hacer? Y entonces, y si podemos hacer las cosas de otra manera, ¿por qué no darle una oportunidad o al menos contemplarlo? Muy Y ahí bien, quedaría la cosa. muchas gracias, Paola. Ahora Vale. querría preguntarle a Elizabeth Semper, como presidenta de la Asociación COVID Persistente, tú tienes tu experiencia es de paciente. ¿Dirías que tener un plan de acción para enfrentarse a tu enfermedad ha marcado alguna diferencia entre tenerlo y no tenerlo? ¿Estar planificado todo eso, consideras que puede ser una mejora para vosotros, que en definitiva sois la diana de todo nuestro trabajo? Buenas tardes. Efectivamente, el Health Coach aporta... ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bien, perfecto, perdón. El Health Coach, como decía, aporta ese plan de acción al paciente que nos genera una clarificación de las ideas. El proceso de enfermedad no es exclusivamente algo clínico, también es una experiencia. Entonces, cuando tú accedes a algo completamente estructurado, te permite tener una proyección de tu propio rol como enfermo, ¿no? Esto también te aporta bastante esperanza porque se genera un clima de comprensión de otra persona hacia ti y de ti hacia ti mismo, y te permite tener ese diálogo que cuesta mucho ubicar dentro del duelo del proceso de enfermedad. Entonces, cualquier abordaje que requieras en el momento en el que estés participando en este tipo de proyectos va a tener posiblemente un resultado bastante más positivo, precisamente por esa ayuda. Es como cuando utilizas unos pequeños escaloncitos en tu casa para llegar a los altos, si eres una persona pues que necesita de esa distancia. A lo mejor te puedes estirar tú solito, pero te va a resultar mucho más amable. Muchas gracias, Elizabeth. Yo creo que ha sido muy didáctico, tu aportación, muy didáctica. Le quiero preguntar ahora al doctor Meneses, ¿cuál es el aporte directo? Tú que diriges este curso,
y eres enfermero del trabajo y siempre estás pues muy implicado con la enfermería del trabajo, ¿qué es lo que nos aporta este curso desde tu punto de vista, a los enfermeros del trabajo concretamente? Bueno, buenos días, Araceli y los demás, muchas gracias. Bueno, el director de este curso realmente es Iván. Yo el que dirijo es el del coordinador de bienestar y salud, que presentamos también aquí antes del verano en el otro webinar, pero bueno, también en este estuve el año pasado participando y en la primera edición sí que fui el director, este año es Iván. Pero bueno, respecto a la pregunta que estabas haciendo, creo que el Health Coach tiene una implicación muy directa en el ámbito laboral, ¿no? Antes el profesor Iván Mayor ha comentado cómo puede incluso ayudar desde la perspectiva de la prevención del burnout, ¿no? o de ese desgaste profesional, ¿no? Que puede suponer para el profesional, es decir, que en ese sentido puede aportar, y también ofrece una alternativa profesional, ¿no? en profesionales que pues, no encuentran esa motivación en su trabajo, les falta ese punto de poder encontrar ese enganche, ¿no? A veces en este caso a nivel de la enfermería de empresa, pues a lo mejor con el trabajador, ¿no? Puede haber trabajadores que por supuesto tengan enfermedades crónicas, que no sean capaces de manejar bien esa enfermedad en el entorno laboral, ¿no? O que tengan dificultades por turnos, por horarios, por los motivos que sea, por las dietas que se llevan a cabo en las empresas o cualquier causa, y el que el profesional, en este caso enfermería del trabajo, esté formado en Health Coach, creo que puede facilitarle que con ese trabajador o con esas situaciones concretas que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? En los servicios de prevención, pues podamos hacer intervenciones mucho más eficaces, mucho más dirigidas, que el trabajador también pues se sienta comprendido, se sienta respaldado, que tenga herramientas para poder manejar pues en este caso sus patologías o sus problemas, ¿no? Y luego en los casos de accidentes o de bajas laborales o enfermedades profesionales, que muchas veces pues los trabajadores también pasan por un proceso pues, de incomprensión o de dificultades, ¿no? La formación en Health Coach también puede ayudar a gestionar esas emociones, bueno, pues de manera que esta persona pues no lo viva esto de otra manera diferente, que tenga herramientas para bueno, pues poder afrontar todos estos procesos de una manera pues más eficaz y más sana, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una formación muy interesante desde el punto de vista laboral, ¿no? Desde el punto de vista también de la enfermería del trabajo, por cómo puede ayudarnos, ¿no? a gestionar determinadas situaciones con los trabajadores que a lo mejor hoy por hoy pues nos encontramos y carecemos de herramientas, ¿no? para poderles hacer frente. Gracias, Alfonso. Permíteme que te haga otra pregunta, porque es que va vinculada. Claro. Muchas veces decimos que vemos la necesidad, ahora que la atención primaria está tan despistada y que bueno, el proceso asistencial está un poco en cuestionamiento, el Ministerio nos está pidiendo opiniones y tal. ¿Tú qué opinas de que exista, o nosotros pensemos que existe una necesidad de que haya un líder del proceso asistencial dentro de la sanidad, tanto pública como privada? Dame tu opinión al respecto. Pues yo creo que en el momento y en el contexto en el que vivimos actualmente quizás más necesario que nunca, ¿no? Y además, si me permites decirlo, ¿no? Creo que los enfermeros y las enfermeras somos quizá bueno, pues los profesionales que debemos asumir ese rol, ¿no? O que debemos asumir ese papel por nuestra posición en cuanto al paciente, ¿no? De intermediarios, de mediación, de comunicación con el paciente, ¿no? Muchas veces, y también llevándolo al terreno laboral, encontramos trabajadores que se encuentran perdidos porque tienen una enfermedad o una patología que es laboral, pero se la están tratando en atención primaria porque no está reconocida como laboral, porque ni siquiera ellos tienen claro que esa patología es de origen laboral. Con lo cual, yo creo que la asistencia de esa figura que lidere, que organice un poco todo eso y que, bueno, pues que orbite un poco alrededor del paciente para orientarle y para ofrecerle un poco alternativas y le sirva de guía y de acompañamiento, pues creo que es fundamental, ¿no? Hoy en día vivimos en un momento complejo, ¿no? A nivel de salud, a nivel social, ¿no? Y se hace muy necesario que haya una persona de referencia
a la que el paciente o el trabajador, en el caso de la enfermería del trabajo, pues pueda acudir y sepa y confíe en esa persona que le va a acompañar y que le va a guiar en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad excelente que creo que como profesional de enfermería debemos engancharnos ahí y debemos pues, coger este tren y no dejarlo pasar, ¿no? Porque si no, pues alguien lo va a coger, ¿no? Y alguien se va a subir a ese tren y quizá no tenga la capacidad que podemos tener desde el ámbito de la enfermería para abordarlo. Muchas gracias, Alfonso. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Este tren Muchas no podemos gracias. dejarlo pasar. Quería preguntarle a Margarita, como cabeza visible de Grow, ellos son los que han inventado esta formación, que a mí me parece tan interesante. Y le quiero preguntar 2 o 3 cositas, pero empiezo por preguntarte, Margarita, ¿cómo puede mejorar la empleabilidad en las ciencias de la salud? Bueno, gracias por invitarnos en la Asociación del Trabajo, de Enfermería del Trabajo, ya en esta segunda ocasión, y poner encima de la mesa ciertos temas pioneros e innovadores. El concepto de Health Coach lo creamos en un principio Alfonso Medina y yo, todo el programa del unísono, y principalmente era por 2 motivos, una para la mejora del paciente y otra, por supuesto, para la mejora de la empleabilidad. La empleabilidad tenemos que pensar que no está referida a la oferta y la demanda del empleo, sino la empleabilidad referida, como su definición es, de valor que cada persona tiene en el mercado laboral. Entonces, llegados a este punto y en esta definición, lo que principalmente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es qué valor tengo en este mercado y si podemos mejorar nuestra empleabilidad. Si dudamos en la respuesta, pues tenemos que invertir en nuestra formación sin esperar de que haya nuevas competencias y en nuevas habilidades, sin esperar a que tengamos un sponsor, tanto sea el gobierno como una organización privada, para que nos lo subvencione. Y otro tema también es saber el para qué, cuál es nuestro propósito en sanidad. De esa forma también tendremos la oportunidad de darnos más valor y aumentar esa empleabilidad. Ese propósito en sanidad, sobre todo si queremos trabajar en un futuro sanitario que sea muchísimo más sostenible, donde el paciente, como ha dicho Elizabeth, tenga un plan y esté en el foco, en el centro como persona. No ya como paciente, sino como persona. Como técnicas sanitarias sabemos hacerlo lo mejor y lo magníficamente posible, pero como persona quizá hemos comenzado en algunos momentos a distanciarnos y a olvidarnos un poco. Y otra de las cuestiones también importantes es que el paciente participe en su cuidado, que sea responsable y sea autosuficiente y se autogestione dentro de todo ese proceso. Y esto, desde luego, significa que tengamos mayores recursos, mayores competencias, mayores habilidades y que nuestra empleabilidad dentro del currículum pues, se eleve. Tienes el micrófono apagado, Araceli. Sí, Araceli, no te oímos. Perdón, es que se me había ido la pantalla y no conseguía entrar, disculpas. 2 preguntas muy breves, señora Portillo. ¿En qué países está implantado el coaching sanitario y si hay alguna empresa en España que lo haga, que tenga ya este desarrollo en marcha? Bueno, el coaching sanitario lleva muchos años en Estados Unidos, esto lo sabe muy bien Alfonso Medina, que ha hecho muchas cosas por allá, por Estados Unidos, e incluso ahora mismo, en este año, en la actualidad, las aseguradoras lo han introducido dentro de sus servicios. O sea, se llega ya hasta esos extremos. Después, aquí más cerquita, en Europa, pues tenemos al Reino Unido, que el Sistema Nacional de Salud ya lo ha incorporado en su atención primaria, el NHS.
con lo cual se están dando pasos bastante importantes y además ha realizado protocolos, guías, todo absolutamente relacionado con el coaching sanitario. No solamente en el Reino Unido, sino también en Australia, en Italia y ahora mismo en Francia y en España, que nosotros estamos comenzando con el Departamento de Innovación de la Universidad Complutense a desarrollar este coaching sanitario que tiene un gran futuro y una de las grandes empleabilidades de futuro dentro de la Agenda 2030. Y en España, ¿quién lo ha implantado ahora mismo? Pues como acaba de comenzar, llevamos nada más que prácticamente un año, hay algunos, me parece que en Quirón hace unos años, antes de la pandemia, empezaron a hacer algo de coaching sanitario a nivel nutricional, pero no sé si lo han continuado en el Hospital de Quirón de Marbella, pero no hay nada desarrollado. Sí que hay ahora mismo muchísimo interés y sobre todo en dos partes muy importantes. Una es en la reproducción asistida, como acompañamiento y ayuda a la reproducción asistida desde el momento en que se entra por la clínica y desde el momento que se entra por la clínica, la beta espera y posteriormente unas 5 o 6 semanas, también en todas las enfermedades retinianas, también como acompañamiento en las enfermedades retinianas y por supuesto en oncología y en cardiovascular. Y nosotros junto con la Universidad Complutense estamos trabajando y haciendo acuerdos que saldrán en breve a la luz, seguramente a principios del 2023, de colaboración y desarrollo de esta empleabilidad dentro de estos nichos de mercado, sobre todo en reproducción asistida. No sé si te he contestado exactamente Sí, a la pregunta. Gracias, Araceli. Yo creo que me ha quedado muy claro. Querría preguntarle al señor Medina, ¿cómo podemos medir esto? Podemos hablar de que los alumnos que están pensando en cursar esta formación, yo los llamaría innovadores, pioneros, porque sin duda tienen un objetivo diferente al que hemos ido teniendo hasta ahora, aunque tiene mucho que ver con la actividad nuestra, ¿no? Pero yo quería preguntarle, señor Medina, ¿cómo podemos medir los resultados de todo esto? Gracias. Bueno, hay de nuevo al menos dos dimensiones en las que podemos medir los resultados o la eficacia de una intervención de health coaching. Uno, los resultados en el paciente, en la recuperación, en la adherencia al tratamiento, en el grado de cumplimiento de aquellas cosas que los facultativos han considerado que son los criterios adecuados para determinar ese tránsito entre la enfermedad y la salud. No olvidemos que todos somos al mismo tiempo pacientes y somos también personas sanas. Y esto da una ventana de oportunidad para la intervención del health coach. Por muchos aspectos de los que ya han comentado los colaboradores y los ilustres profesores, porque se genera una responsabilidad en el paciente como protagonista de su propia recuperación. En ese sentido, hay una serie de resultados que tienen que ver con aspectos técnicos como los que ha habido hasta ahora. Por otro lado, el health coach es muy consciente de que un buen proceso de recuperación requiere un estado de bienestar. Cuando las personas somos capaces de generar bienestar en nuestras vidas, nuestro rendimiento mejora, nuestra capacidad de llevar a cabo, de perseguir nuestros objetivos, mejora. Y esto es un factor determinante. ¿Cómo medimos ese bienestar? Obviamente con herramientas subjetivas, por un lado, que es la propia percepción que tiene el paciente de su estado, pero también lo medimos con criterios, con indicadores del éxito de un proceso de recuperación o de un proceso
de adherencia al tratamiento. Y finalmente hay otro nivel de resultados que a mí me gustaría también considerar, y es que el health coach aprende competencias y herramientas que le sirven no solo para realizar de manera excelente este proceso de acompañamiento al paciente, sino también le sirve a él mismo, a ella misma, para, por decirlo así, mejorar su rendimiento al mismo tiempo que está mejorando el bienestar. En cualquier proceso de health coaching, paciente y health coach van a trabajar conjuntamente para definir esos indicadores de éxito del final del proceso, donde se va a poder comprobar de una manera detallada si se están cumpliendo bueno, los objetivos establecidos. Por otro lado, me gustaría aclarar también que durante el programa de Health Coaching los alumnos, los participantes, aprenden competencias de coaching tal y como las define la Federación Internacional de Coaching, que es hoy en día el organismo más prestigioso en estos niveles. Y también aprenderán herramientas asociadas que vienen, por ejemplo, de la programación neurolingüística y que tan magistralmente nos trae el profesor Mayor, que también sirven para esa gestión emocional, para esa gestión del proceso de recuperación. Muchas gracias, señor Medina. Bueno, hemos pasado ya el ecuador de esta webinar. Quiero deciros a todos los conectados que si queréis hacer alguna pregunta nos la hagáis por escrito y que pongáis a quién se la dirigís, y ahora cuando vayamos terminando pues se irán pasando todas las preguntas y os las resolverán los participantes en la webinar. Ahora quiero dirigirle otra pregunta al señor Mayor. Ya os ruego que seáis concretos y breves porque, bueno, si no se nos acaba el tiempo. A ver, yo querría decirle, señor Mayor, estos términos que me los aclare. Gestión emocional, aceptación, recuperación. Hay actores y detractores del coaching. ¿Por qué todo esto? Convénzame. Bueno, yo creo que el coaching por sí solo, es decir, aplicado sobre todo para generar el cambio, ya sea en contextos laborales y en contextos sanitarios, tiene suficiente evidencia empírica, ¿no? Para que realmente veamos que sí que produce mayor adherencia, produce un cambio en las emociones de las personas y sobre todo la sensación de poder, de control que los pacientes y los sanitarios adquieren cuando realmente utilizan estas herramientas. Es decir, ya hay suficiente evidencia como para decir que el coaching en ese sentido no necesita realmente intentar quitar esa imagen que alguno pueda tener, ¿no? De que pues, esto no está probado científicamente. Hay muchas evidencias en ese respecto, ¿no? Tanto en estudios de metaanálisis que se han hecho en hospitales, en empresas, etc. Lo que sí ocurre es que todas estas palabras, todas aquellas que se acaban de comentar, van en una misma dirección y en una misma línea, que es humanizar los cuidados, humanizar la experiencia que en ese momento la persona está viviendo y humanizar esa relación que se establece entre el profesional y el paciente para conseguir, sobre todo, restablecer la salud, pero de una manera que puede tener un matiz a lo habitual, que es el matiz de que se restablece la salud, pero dándole el poder al paciente, ayudándole a que él introspeccione en sus propios recursos qué le puede ayudar a ser el propio motor del cambio y no desde esa dependencia que a veces estamos acostumbrados a donde simplemente nosotros nos damos prescripciones, decimos lo que debe hacer, sino que el paciente, después de una entrevista bien realizada de coaching, él es el propio motor de su cambio y es el que desea realmente cambiar y mejorar, ¿no? Que yo creo que eso es lo interesante y el aporte diferencial, ¿no? Que tiene el coaching frente a cualquier otro sistema. Y perdona un momento, Araceli, si me
permites, Iván, hay otro tema también que es muy importante, que se mejora muchísimo, los PREN y los PROMs en la experiencia del paciente. Ahora mismo en muchos países, como por ejemplo, como hemos hablado del NHS, y también en Estados Unidos, está dentro de la experiencia del paciente, dentro del mapa de experiencia del paciente. Y esto es algo que es muy importante en la incorporación para la mejora de la sanidad. Gracias, gracias a los dos. Quiero preguntar a la señora Vaca, ¿cuál es el feedback que recibes tú cuando aplicas tus conocimientos a un paciente? ¿Qué te transmite? Pon ¿No tu tienes micrófono, activado el Paola. micro? Perdón, me hace. Bueno, pues el feedback, a ver, partiendo de mi experiencia hasta el momento que con pacientes reales, me gustaría compartir con vosotros que he realizado sesiones a pacientes con COVID persistente que tienen pluripatologías y son atendidos por distintas áreas de distintos servicios. Lo primero es que se sienten escuchados. Eso lo primero, y es gracias a ese acompañamiento del que han hablado tanto Alfonso Meneses como Alfonso Medina. Se sienten escuchados de otra manera. Entonces, ellos notan cambios, algunos en una medida mayor que otros, sin embargo, los cambios están ahí. Entonces, reciben cambios pues, a nivel anímico, se sienten mejor, de autogestión en situación de enfermedad, cambios comportamentales también y de estilo de vida, motivacionales en cuanto a cambio de rutinas. Encuentran pues, nuevas herramientas o mejoran las que ya tenían. Lo más destacable de todo y que refieren todos y cada uno de ellos es un cambio de perspectiva que al fin y al cabo pues, va de la mano también de la toma de conciencia. Entonces hay un antes y un después, de una forma u otra lo hay, y lo que hacen es que se enfrentan a la salud, a su salud, de una manera en la que ellos mismos se ayudan. Muchas gracias, señora Vaca. Y por último, pregunto a la señora Semper, como usuaria de los servicios por ser la presidenta de la Asociación de COVID persistente, supongo que estáis muy vinculados al padecimiento de la enfermedad y habéis estado pues, muy sometidos a tratamientos. ¿Cuál es la diferencia entre los tratamientos tradicionales y las personas que están empleando el Health Coach? ¿Qué habéis notado de diferencia? ¿Qué nos podéis contar? Sin ánimo de meterme mucho en muchos pantanos, bueno, vamos a resumir con que las terapias cognitivo-conductuales o de otra naturaleza psicológicas suelen tener un abordaje desde el paciente bastante pasivo. Es decir, normalmente este tipo de terapias te permiten reflexionar sobre lo que tú haces, pero te limitan bastante la capacidad de automanejo de tu propio proceso, porque suelen ser terapias excesivamente restrictivas en ese campo de acción que tenemos como pacientes. Nosotros no podemos olvidar que estamos inmersos en un proceso de duelo. Esto es bastante difícil de valorar por un especialista tradicional. Sin embargo, con este abordaje del Health Coach, tú estás viendo enfrente de ti una persona que está involucrada al 1000% contigo, está escuchándote, se garantiza sí o sí, independientemente del grado de satisfacción final del paciente, se garantiza que todos se sienten escuchados, todos se sienten acompañados. Y eso es algo que acompaña también, perdonad la redundancia, pero acompaña también al proceso de enfermedad, ese momento casi constante de soledad, ¿no? Entonces, aunque solo fuera en una cuestión cualitativa, habría una gran diferencia.
Luego, los pacientes, excepto personas que tienen procesos muy complicados y que, bueno, pues es natural que requieran de otro tipo de abordajes, los resultados que obtienen del Health Coach con esa autonomía generada y esa capacidad de cambio de roles, según las necesidades del paciente, hacen que la mayoría estén bastante satisfechos del proceso. Muchas gracias, señora Semper, que se me ha todavía la chuleta. Bueno, voy a iros diciendo ahora a todos, ya os hablo de tú porque, bueno, en definitiva somos compañeros, a mí me parece que a estas webinars hay que darles un punto de seriedad, pero también hay que dar un punto de proximidad y que no sea tampoco todo tan engolado. Entonces voy a iros dando la palabra a cada uno, eso sí, os pido por favor brevedad, porque luego vendrán las preguntas y si no se nos cortará la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo por el señor Mayor, que me diga, que haga la aportación que estime y ya la despedida. Bueno, por ser muy concreto, si nosotros tenemos el objetivo de querer ayudar de una manera efectiva a nuestros pacientes, de querer ayudar además a nuestros compañeros de trabajo para que en aquellas situaciones difíciles realmente podamos brindarles ese apoyo que les ayude a evitar estar quemados en situaciones de estrés, en situaciones de presión que tiene el ámbito hospitalario. Y por otra parte, si también queremos recuperar esa ilusión que se tiene por el trabajo diario, porque una cosa muy importante, a veces el trabajo del profesional sanitario hace que nos desgastemos, que suframos un desgaste de haber convivido tantos años en unos entornos donde estamos viendo muchas situaciones de padecimiento, de situaciones pues muy negativas, ¿no? Y eso provoca un desgaste. Y a veces eso hace que perdamos la ilusión, la motivación por seguir trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos a nuestros pacientes. Entonces, si uno quiere recuperar esa ilusión, brindar ayuda efectiva y sobre todo tener la garantía que también estamos haciendo lo posible para que en esas situaciones nosotros no nos desgastemos, yo creo que realmente el health coaching tiene mucho que aportar, mucho que aportar. Muchas gracias, señor Mayor. Señor Medina, ¿tiene la palabra? Sí. Yo me vais a permitir todos que traiga algo que has comentado tú, Araceli, de si los que entran, como Paola entró el año pasado, a la aventura de de formarse como health coach, son pioneros. No os quepa la menor duda. Y lo mío va a ser un reto. Y es preguntaros quiénes queréis ser como profesionales. Porque si queréis ser la punta de lanza de la nueva sanidad, una de las mejores elecciones, estamos convencidos todos que podéis hacer, es atreveros en este momento a ahondar en algo que en otros países ya es una realidad y que en España está por hacer. La responsabilidad es de todos. Os invito a que os atreváis y después disfrutéis del proceso que os lleve a ser el sanitario del siglo XXIII. En el siglo XXI. Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que va a haber, de hecho ya hay, ¿eh? Yo creo que en el fondo todos los enfermeros tenemos alma de coaching, quizás sin definirlo así, sin utilizar metodología, pero desde luego la tenemos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la señora Vaca. Micrófono, Paola. Micrófono, por favor. Sí que es verdad, al caso de lo que acabas de comentar, Araceli, que todos los enfermeros tenemos alma de coaching, yo diría que cuando haces un curso como este, te das cuenta de que tenemos nosotros un concepto y luego realmente es otro. No hay, es muy diferente.
y que es totalmente experiencial el aprender sobre lo que ya tienes. O sea, bueno, no voy a desvelar, pero bueno, es diferente, es quitarte, ¿no?, para aprender lo nuevo, y también cuesta, no es facilísimo, es complicado el quitarse, porque en el alma más bien de enfermería lo que viene es el hacer y tenemos tantas ganas de querer ayudar al otro que eso, que queremos hacer todo, y en esto no consiste en eso, esto consiste más bien en todo lo contrario, sino que el paciente es lo que está en el medio y todo lo demás es el papel principal y todo lo demás gira en torno al paciente, y es el paciente el que decide, es el paciente el que crece, el que se hace más fuerte y se hace más independiente. Tú le acompañas en todo ese proceso que es precioso, y entonces son ellos los que al final confían en ellos mismos y en el proceso. Entonces es una visión que te cambia mucho a nivel experiencial, formativo, y claro, y te hace ver las cosas, pues como se dice, lo he nombrado antes, y yo creo que ellos también lo han dicho en algún momento, el cambio de perspectiva tanto de los pacientes, porque tú también aprendes muchísimo de los pacientes, ya de por sí tenemos una labor que día a día aprendemos muchísimo de ellos. Esto es otro aprendizaje desde otra perspectiva, que te cambia, no es que te haga la cabeza boom, pero bueno, sí es verdad que es muy distinto, y además que te ayuda a querer hacerlo de otra manera en tu día a día. Puedes dar pequeñas pinceladas, yo sí, a lo mejor la gente se plantea ya, pero en definitiva, ahora tienes lo de Health Coach, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿En qué lo estás empleando? Pues cierto es que lo que ha comentado Margarita, hay mucho todavía por delante aquí. En el extranjero, sin embargo, sí que es verdad que hay más opciones en ese sentido, y como han dicho los demás, está más asentado. Como ha dicho Iván, tiene suficiente evidencia, no hace falta demostrar ya nada, es más, está en otros países más que demostrado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer mientras? Bueno, a pesar de continuar en el camino, pues en el día a día, por supuesto que lo puedes aplicar, y lo aplicas. Yo lo estoy aplicando. Lo aplicas en pequeñas pinceladas y ya marcas un cambio, porque se hace un cambio en el paciente es el que cambia, se hacen pequeños cambios, y si esos pequeños cambios pueden ser significativos, si existiese la figura del Health Coach como tal, podrían ser increíbles, muchísimo más mayores. Muchas gracias, señora Vaca. Os pido, por favor, brevedad, que se nos agota el tiempo. Señora Semper. Bueno, parece que nosotros los pacientes somos quienes hacemos todo el trabajo, y como experiencia particular y representativa dentro de la institución no es así. En realidad puede dar esa impresión, pero no es así. Nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad de haber participado y de participar en este proceso, porque como hemos nombrado, los procesos de enfermedad son bastante complicados. Entonces, nosotros nos estamos beneficiando de forma directa, y se nota muchísimo en los pacientes que han realizado este proceso terapéutico, se nota muchísimo su evolución y su mejoría. Entonces, pues nada, animaros a que por favor valoréis esta posibilidad, porque creemos que es algo muy positivo tanto para los profesionales como para nosotros los pacientes usuarios. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Semper. Doctor Meneses, la última aportación. Bueno, pues nada, poco más ya que añadir, ¿no? Ya creo que está casi todo dicho. Animar a que se vea esta formación como algo novedoso, como algo pionero, que realmente es lo que es, ¿no? No es un curso al uso, no es un curso de los que hay miles
y se puede uno formar de cualquier manera, sino que es un curso que se ha diseñado y se ha preparado bueno, pues con grandes profesionales, con personas que saben de lo que están tratando y de lo que están hablando, con lo cual da las garantías de que lo que se trata en el curso pues está todo muy fundamentado y muy estudiado. Tiene el aval de la Universidad Complutense también, con lo cual, bueno, pues creo que eso también ofrece garantías. Y desde el ámbito nuestro, en la enfermería laboral, pues yo creo, como decía anteriormente en la primera intervención, que es algo que debe contemplarse muy seriamente porque puede posicionarnos en un lugar en el que, bueno, pues en el que podemos realmente aportar mucho a la empresa, al trabajador y a uno mismo a nivel personal. Entonces, creo que es una formación pues muy importante a considerar dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y nada, muchas gracias a Araceli y a la asociación por permitirnos este espacio también y compartir con todos vosotros y con las personas que estáis aquí pues este ratito, que espero que haya sido interesante y productivo. Así que nada, encantado. Gracias a vosotros también. Señora Portillo, 1 minuto. Bueno, ya está, ya abrí el micro, creo. Bueno, lo habéis dicho todo, como ha dicho Alfonso, solamente un poco redundar en que la sanidad está cambiando y está cambiando mucho y muy rápidamente. A nivel mundial ha cambiado hace mucho más tiempo, pero aquí en España, pues por todos los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años y la inversión que se está haciendo y también porque hay que tener un sistema más sostenible, está cambiando muy rápidamente. Entonces sí que es un reto ser pionero, pero también es algo entusiasmador y sobre todo de mirada hacia el futuro. Y pensar en la sanidad, no en la enfermedad, sino también en la persona y los beneficios que eso conlleva en su bienestar, eso es una satisfacción exponencial. Si tu propósito y nuestro propósito, que además es así, es el bienestar del paciente, tenemos que tratar las dos cuestiones, la enfermedad y la persona. Y la mejoría será, y está demostrado que es increíble. Entonces os esperamos en este reto tan apasionante, como ha dicho Alfonso, bueno, a los dos Alfonsos y todos los demás. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por lo que nos habéis compartido, porque ha sido muy útil. A mí este tipo de webinares me parecen muy interesantes. Margarita, dime. Sí, una cuestión que se nos olvidaba, porque ha dicho Alfonso que bueno, este es un curso de experto que tiene 21 créditos, que está avalado por la Universidad ECTS, pero también tiene 10 créditos y medio del Ministerio de Sanidad de formación continuada. O sea, el Ministerio de Sanidad está apostando y avalando por estos nuevos cursos de experto completamente innovadores, con lo cual está muy claro que el futuro de la sanidad va por estos caminos. O sea que ya lo tienen contemplado. Es muy interesante conocer esto, porque tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos EIR y sin duda estarán muy interesados. El otro día leía yo un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo en el que era una tesis doctoral en la que se valoraba que los enfermeros del trabajo salen muy bien formados teóricamente, pero quizá en la práctica les hace falta, se encuentran un poco desnudos. Yo creo que buscan mucho estas formaciones posgrado para redondear su forma de actuar, porque ahora está claro que las técnicas las dominamos, las tenemos que dominar, pero también somos un poco, he leído esta mañana un artículo de César Carballo, el médico de urgencias que ha tenido mucha repercusión en las televisiones durante el COVID, y este hombre se definía esta mañana como todólogo. Me ha gustado el término, me ha gustado el artículo suyo y creo que todos somos un poco todólogos los sanitarios porque quizá a veces se peca, y yo creo que no desde nuestra profesión precisamente, pero se peca de ser poco comunicativos.
Y creo que la comunicación y el acompañamiento del que tanto habéis hablado hoy con el paciente casi te hace la mitad del tratamiento y te asegura el éxito. Entonces, me parecen muy interesantes estos desarrollos. Creo que no hay ninguna pregunta. De todas maneras, los asistentes, si tenéis alguna pregunta que hacer, escribid a info@enfermeriadeltrabajo.com y os responderá cualquiera de estos ponentes que hemos tenido hoy, os responderán directamente porque nos ocuparemos de hacérselas llegar. Deciros que este es el apartado Tendencias Innovadoras de Enfermería del Trabajo para la práctica diaria. Ya llevamos 2 webinares. La próxima webinar va a ser interesante porque no tendrá nada que ver con lo sanitario, va a ser de temas financieros para nosotros. Espero que os interese, será en noviembre y hablaremos de vuestras inquietudes financieras, de qué hacer ante esta inestabilidad y esta lluvia de informaciones todas bastante negativas en cuanto a lo dinerario. Creemos que también tenemos inquietud nosotros como trabajadores y como personas en ver qué hacemos un poco con nuestros ingresos y cómo redefinimos todo esto. Entonces, bueno, pues hemos pensado en hacer una webinar de ese tipo. Estad preparados porque os avisaremos en noviembre. En enero, la siguiente webinar, la primera del año, va a ser dirigida a los SEIR, a los jóvenes, a los residentes. La enfermería tiene por ahí nuestra enfermería, la enfermería del trabajo, tiene por ahí su gran desarrollo. Nos importáis mucho los residentes y en enero la webinar será vuestra. Así que id pensándoslo porque tenéis sitio todos. Nada más, bienvenidos todos. Espero que os haya gustado. Seguiremos. Esto cada día va mejor, cada día tiene más repercusión y más aceptación y sobre todo muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a los asistentes. Buenos días a todos. Hasta luego. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.